Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. La historia de Adán y Eva es un relato de paraíso perdido, decisiones tomadas y consecuencias que han resonado a lo largo de la historia. Pero mientras conocemos sobre el fruto prohibido, la caída y su expulsión del Edén, una pregunta permanece sin respuesta. ¿Cómo murieron Adán y Eva? ¿Cómo fueron realmente sus últimos momentos? Imaginen vivir casi 1000 años, presenciar el nacimiento de la civilización, el ascenso de sus hijos y los efectos de una elección que cambió el curso de la humanidad para siempre. ¿Qué vieron, sintieron y dijeron Adán y Eva en sus últimos momentos? ¿Estaban sus corazones llenos de tristeza, o había un destello de esperanza mientras se aferraban a la promesa de Dios de un redentor futuro? Hoy, nos sumergiremos en escritos judíos antiguos, descubrimientos arqueológicos y profecías bíblicas para juntar el último capítulo de las vidas extraordinarias de Adán y Eva. Aprenderán sobre la historia no contada de su declive, la tristeza por su paraíso perdido y la esperanza perdurable que transmitieron a sus descendientes. Si están listos para desenterrar secretos largamente enterrados y caminar junto a los primeros humanos mientras enfrentan sus últimos días, quédense con nosotros hasta el final. No querrán perderse los poderosos insights y revelaciones que los esperan. Antes de comenzar, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal para más inmersiones profundas en la historia bíblica, y compartir esta historia con sus amigos y familia. Déjennos sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué creen que les sucedió a Adán y Eva después de dejar el Edén? Su apoyo nos ayuda a seguir explorando estos increíbles misterios. Ahora viajemos de regreso al principio mismo y descubramos la verdad sobre los últimos momentos de Adán y Eva. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén, un paraíso creado por Dios, lleno de todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En este entorno perfecto, Dios le dio a Adán un mandato profundo pero simple. En Génesis capítulo 2, versículo 17, leemos: «Puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás». Esta advertencia marca la primera instancia en la Biblia donde se introduce el concepto de muerte. Pero ¿de qué tipo de muerte estaba hablando Dios? ¿Era una muerte física inmediata, o había algo más profundo en juego? Para entender el peso completo de la advertencia de Dios, necesitamos mirar la palabra hebrea original usada aquí, muta. En hebreo, muta, no solo se refiere a la cesación de la vida. Significa separación. Esta palabra está cargada de significado, insinuando tanto una dimensión física como espiritual. Los teólogos creen que cuando Dios dijo, «ciertamente morirás», era una profecía de dos tipos de muerte. Número 1. Muerte espiritual. La consecuencia inmediata de la desobediencia fue una relación rota con Dios. En el momento en que Adán y Eva eligieron comer el fruto prohibido, experimentaron una muerte espiritual, una separación de la fuente divina de vida. Esto es evidente en Génesis capítulo 3, versículo 8, donde vemos a Adán y Eva escondiéndose de Dios entre los árboles del jardín. Su instinto de esconderse simboliza la pérdida de la inocencia y el comienzo del distanciamiento de su Creador. Número 2. Muerte física. Aunque sus cuerpos no murieron inmediatamente, el proceso de decadencia física comenzó. Antes de la caída, tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo de inmortalidad. Génesis capítulo 3, versículo 22. Una vez que desobedecieron, se les cortó el acceso a este árbol, y sus cuerpos comenzaron el lento proceso de envejecimiento y eventual muerte. Imagina el impacto y la tristeza que debieron sentir Adán y Eva al alejarse del único hogar que habían conocido. El jardín del Edén era un lugar de belleza incomparable, abundancia y paz. Habían vivido en un mundo donde cada necesidad era satisfecha sin esfuerzo. Ahora enfrentaban una nueva realidad, llena de incertidumbre, dolor, y la presencia inminente de la muerte. Su nueva vida estaba marcada por el trabajo arduo y la dificultad. Después de la caída, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. En Génesis capítulo 3, versículos 23 a 24, dice:
Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén para trabajar la tierra de la cual habían sido tomados. Después de expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Esto fue más que una expulsión física. Fue una separación simbólica de la relación directa que una vez tuvieron con su Creador. Los querubines y la espada flamígera no eran solo barreras. Eran un mensaje claro de que la humanidad ya no podía regresar al estado de perfección que había perdido. ¿Qué aspecto tenía la vida para Adán y Eva fuera del Edén? La evidencia arqueológica de los primeros asentamientos humanos en la región de Mesopotamia, a menudo asociada con la ubicación del Edén, pinta un cuadro de un mundo que era desafiante y a menudo implacable. Retos ambientales. La tierra fértil que una vez soportó abundante vida vegetal se volvió difícil de cultivar. Los arqueólogos han encontrado evidencia de sistemas de irrigación tempranos, una indicación de que los humanos tuvieron que trabajar arduamente para extraer agua de los ríos para sostener sus cultivos. La lucha por cultivar alimentos y la imprevisibilidad del clima podrían haber sido consecuencias directas de la maldición sobre la tierra. Registros antiguos mesopotámicos, como la epopeya de Gilgamesh, también hablan de sequías devastadoras y desastres naturales, reflejando la descripción bíblica de una tierra maldita. La carga de la enfermedad y la mortalidad. Antes de la caída, no había enfermedad ni muerte en el Edén. Pero después de su expulsión, Adán y Eva habrían enfrentado la dura realidad del envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad. La transición de la salud perfecta a un estado de vulnerabilidad habría sido abrupta. Restos humanos antiguos de este período muestran evidencia de desnutrición, artritis y varias enfermedades, resaltando el impacto físico de la vida después del Edén. Innovación y lucha humana temprana. El relato bíblico del arduo trabajo de Adán y Eva está respaldado por hallazgos arqueológicos que muestran el desarrollo temprano de herramientas y técnicas agrícolas. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica y evidencia de prácticas agrícolas tempranas revelan a un pueblo esforzándose por adaptarse a su nuevo entorno. Pasaron de recoger fruta en el paraíso a convertirse en pioneros de la agricultura y la supervivencia. Las dificultades que enfrentaron Adán y Eva fuera del jardín no fueron solo físicas, sino profundamente espirituales. Su expulsión del Edén fue un recordatorio diario de su desobediencia y de la conexión perdida con Dios. Sin embargo, incluso en este nuevo mundo hostil, había destellos de esperanza. Dios no los abandonó por completo. Les proveyó ropa. Génesis capítulo 3, versículo 21. Una señal de su cuidado continuo a pesar de su pecado. La vida fuera del Edén fue desafiante, pero Adán y Eva encontraron un nuevo sentido de propósito en su creciente familia. La Biblia nos dice que tuvieron muchos hijos e hijas, aunque destaca específicamente a dos de sus hijos más tempranos, Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, versículos 1 a 2, leemos: Adán conoció a su esposa Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: con la ayuda del Señor, he traído al mundo un hombre. Más tarde dio a luz a su hermano Abel. Este momento marcó el primer nacimiento humano, un signo de esperanza y una continuación de la promesa de Dios de que Eva se convertiría en la madre de todos los vivientes. Génesis capítulo 3, versículo 20. Sin embargo, la alegría de la paternidad pronto se convertiría en tristeza a medida que las devastadoras consecuencias del pecado se manifestaban en las vidas de sus hijos. Caín y Abel representan los dos primeros caminos distintos que la humanidad tomaría, la agricultura y el pastoreo. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, cultivando la tierra maldita y luchando contra las espinas y los cardos. Abel, por otro lado, eligió ser pastor, cuidando ovejas y confiando en la abundancia natural de la tierra. Estas profesiones reflejan la nueva realidad fuera del Edén. El trabajo duro y el esfuerzo se volvieron esenciales para la supervivencia. En Génesis capítulo 4, versículos 3 a 5, presenciamos el primer acto de adoración registrado. Con el tiempo, Caín presentó algunos de los frutos del suelo como ofrenda al Señor. Y Abel también presentó una ofrenda: las porciones grasas de algunos de los primogénitos de su rebaño.
El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Este momento fue crucial, no se trataba meramente del tipo de ofrenda, sino del corazón detrás de ella. El sacrificio de Abel fue hecho con fe y devoción, dando a Dios lo mejor de lo que tenía. La ofrenda de Caín, sin embargo, fue dada con una actitud diferente, quizás una de obligación en lugar de amor. Hebreo capítulo 11, versículo 4, confirma esto, diciendo: por la fe Abel presentó a Dios una mejor ofrenda que Caín. Por la fe, fue considerado como justo. Este favoritismo llevó a la envidia y la ira en el corazón de Caín, preparando el escenario para el primer acto de violencia en la historia humana. Consumido por los celos, Caín atrajo a Abel al campo. Génesis capítulo 4, versículo 8, relata el escalofriante momento. Entonces Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato, la primera vez que la sangre fue derramada por manos humanas. La tierra misma pareció clamar en respuesta mientras Dios le decía a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 10, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Adán y Eva, el asesinato de Abel por parte de su propio hermano fue un golpe devastador. Habían presenciado el impacto devastador de su propia desobediencia, la pérdida de la inocencia, la relación rota con Dios, y ahora el horror de la muerte golpeando a su amado hijo. Esto no fue solo una tragedia familiar, fue un recordatorio contundente de las consecuencias del pecado. Mostró cuán rápidamente se escala el pecado, pasando de la desobediencia a la envidia, y de la envidia a la violencia. Después del asesinato, Caín temió por su vida, creyendo que otros buscarían venganza. Sin embargo, en un acto de misericordia, Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo. Génesis capítulo 4, versículo 15, dice: pero el Señor le dijo: no será así. Cualquiera que mate a Caín sufrirá venganza 7 veces sobre él. Entonces el Señor puso una marca sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. La marca de Caín es un tema de mucho debate entre los eruditos. ¿Era una marca física, un signo de la protección de Dios, o un gesto simbólico? Independientemente, representa la continua intervención de Dios en las vidas de la humanidad, incluso cuando se alejaban más de Él. A pesar de la tragedia, Adán y Eva continuaron teniendo hijos. En Génesis capítulo 4, versículo 25, aprendemos del nacimiento de Set. Adán conoció a su esposa de nuevo, y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Set, diciendo: a Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. El nacimiento de Set fue un punto de inflexión, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través de la línea de Set, seguimos la genealogía que eventualmente llevaría a Noé, Abraham, y en última instancia a Jesucristo. De esta manera, el legado de Adán y Eva no fue definido por sus fracasos, sino por la promesa de redención de Dios. La historia de Adán y Eva a menudo se centra en su creación, la caída, y su expulsión del Edén. Pero ¿qué pasó después? La Biblia ofrece pocos detalles sobre sus vidas diarias a medida que envejecían, pero podemos juntar una narrativa a partir de las pistas dadas en las Escrituras y de nuestra comprensión del mundo en el que vivieron. Génesis capítulo 5, versículo 5, proporciona una breve pero significativa visión. En total, Adán vivió 930 años, y luego murió. Este único versículo lleva implicaciones profundas. Adán vivió casi un milenio, un lapso de tiempo que es difícil de comprender para nosotros hoy. Pero ¿cómo fue la vida para el primer hombre y la primera mujer mientras veían sus cuerpos envejecer y decaer lentamente? Antes de la caída, Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente. Tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo de vitalidad sin fin. Pero después de pecar, sus cuerpos comenzaron a decaer. El proceso de envejecimiento fue introducido como consecuencia de su desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu frente comerás tu alimento hasta que vuelvas a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Esta maldición marcó el comienzo de un lento declive. Cada dolor, cada arruga,
y cada signo de envejecimiento habría sido un recordatorio de su inmortalidad perdida. La perspectiva hebrea antigua sobre el envejecimiento lo veía como un retorno gradual a la tierra, una reversión del soplo divino de vida que Dios había dado a Adán. Génesis capítulo 2, versículo 7. Mientras que una vida de 930 años puede parecer una bendición, también habría estado llena de tristeza. Imagina la carga emocional que Adán y Eva llevaron mientras veían generación tras generación de sus descendientes luchar con las consecuencias del pecado. Experimentaron el dolor de perder a su amado hijo Abel, el dolor de la separación de Caín, y la creciente maldad de la humanidad a medida que el pecado se cobraba su precio en su familia. El Salmo capítulo 90, versículo 10, escrito siglos después por Moisés, ofrece una reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida humana. Nuestros días pueden llegar a 70 años u 80 si nuestra fuerza perdura, pero lo mejor de ellos no es más que trabajo y tristeza, porque pasan rápidamente y volamos. Para Adán y Eva, cada año que pasaba era un recordatorio de la perfección que una vez conocieron en el Edén, y las consecuencias de su elección de desobedecer a Dios. Adán y Eva no solo fueron afectados físicamente por la caída, el mundo a su alrededor también cambió. La tierra una vez fértil se volvió dura e improductiva. Las espinas y los cardos hicieron que la agricultura fuera difícil, y las estaciones se volvieron impredecibles. Registros humanos tempranos de Mesopotamia, como la épica de Atrahasis, describen grandes inundaciones, hambrunas y desastres ambientales, eventos que reflejan las dificultades descritas en la Biblia mientras la humanidad enfrentaba las consecuencias del pecado. Este cambio ambiental puede haber contribuido al declive en la salud y las expectativas de vida humana. Sin la protección del ecosistema perfecto del jardín y el sustento del árbol de la vida, Adán y Eva habrían enfrentado las duras realidades de la supervivencia en un mundo caído. A medida que Adán se acercaba al final de su vida, debió haber reflexionado sobre su tiempo en el Edén, su relación con Dios, y el impacto de sus elecciones. La tradición judía, como la vida de Adán y Eva, ofrece perspectivas extrabíblicas sobre sus últimos años. En estos escritos, Adán es retratado como un hombre lleno de profundo dolor y arrepentimiento, contando frecuentemente a sus descendientes sobre el paraíso que habían perdido y la promesa de un redentor futuro. En sus últimos momentos, rodeado por su familia, Adán habría sido testigo del fruto de su trabajo y las generaciones que habían salido de él y Eva. A pesar de sus errores, habían cumplido el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse. Génesis capítulo 1, versículo 28. Su linaje llevaría eventualmente a Noé, Abraham, David, y, en última instancia, a Jesucristo, el segundo Adán que vino a redimir lo que se había perdido. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Cuando Adán finalmente falleció a la edad de 930 años, marcó el final de una era, el primer capítulo de la historia humana. Su muerte fue un recordatorio del costo del pecado, pero también un símbolo de esperanza. La promesa de Dios de redención a través de un Salvador futuro, prefigurada en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya estaba en marcha. La historia de Adán no fue solo sobre la caída, fue el comienzo del plan de Dios para restaurar a la humanidad a su propósito original. En Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14, el apóstol Pablo reflexiona sobre el legado de Adán. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, y en esta forma la muerte llegó a todas las personas, porque todos pecaron. Pero el regalo no es como la transgresión, porque si muchos murieron por la transgresión de un solo hombre, cuánto más abundó la gracia de Dios y el regalo que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, a muchos. Incluso cuando Adán regresó al polvo, las semillas del plan de Dios para la salvación ya comenzaban a echar raíces. Según la tradición judía, Adán fue enterrado en el mismo lugar donde fue creado, en el mismo suelo del jardín del Edén, ahora fuera de sus puertas custodiadas. Su entierro marcó un momento de cierre, un retorno a la tierra de la que fue formado. Fue un momento solemne para su familia, pero también llevaba un profundo sentido de esperanza. Sabían que, aunque el cuerpo de Adán regresaba al polvo, su historia estaba lejos de terminar.
En los siglos que siguieron, el nombre de Adán sería recordado en las genealogías de los fieles. Su legado se llevó adelante a través de las edades como el padre de toda la humanidad. Ahora exploremos más sobre los momentos finales de Eva. La Biblia proporciona pocos detalles sobre los últimos momentos de Eva. A diferencia de Adán, cuya edad y muerte están registradas en Génesis capítulo 5, versículo 5, el final de la vida de Eva sigue siendo un misterio. Sin embargo, podemos inferir mucho del relato y de las tradiciones antiguas. Es probable que Eva haya fallecido antes que Adán, como es común en muchos relatos culturales de los primeros humanos. Su vida, aunque llena de desafíos y tristeza, también estuvo marcada por momentos de alegría y realización. Eva, cuyo nombre significa vida o viviente, fue la primera mujer y la madre de toda la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 20, nos dice: Adán llamó a su esposa Eva porque ella se convertiría en la madre de todos los vivientes. Este título dado por Adán fue profético. A pesar del dolor y la pérdida que experimentaron, Eva vería el cumplimiento de esta profecía a medida que su familia crecía y la raza humana se expandía. Pero, ¿qué pudo haber estado pasando por su mente al acercarse a sus últimos momentos? A medida que Eva se acercaba al final de su vida, probablemente pasó gran parte de su tiempo en reflexión. Debió haber pensado a menudo en el jardín del Edén, un lugar de belleza y paz inimaginables. Fue el hogar donde ella y Adán caminaron con Dios, libres del dolor, la muerte y la tristeza. Sin embargo, también llevaba el peso del recuerdo de su elección fatídica, el momento en que extendió su mano y tomó el fruto prohibido. Las consecuencias de ese único acto se extendieron a lo largo de toda su vida. En Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios pronunció una maldición sobre Eva: aumentaré tus dolores en el parto muy severamente. Con dolor darás a luz a los hijos. El dolor del parto fue un recordatorio constante de su desobediencia. Sin embargo, fue a través de este mismo acto de dar a luz que cumplió su papel como la madre de todos los vivientes. Las tradiciones judías y los textos extrabíblicos, como la vida de Adán y Eva, sugieren que Eva lamentó profundamente su papel en la caída. Estos escritos describen a Eva como pasando gran parte de sus años posteriores en oración y arrepentimiento, buscando perdón por la elección que llevó a la humanidad a una vida de trabajo y separación de Dios. Para Eva, la maternidad fue una experiencia agridulce. Sintió el dolor intenso del parto, pero también la profunda alegría de sostener a sus hijos recién nacidos. Cada nacimiento fue un recordatorio de la promesa que Dios había hecho, que su descendencia algún día derrotaría a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta profecía, conocida como el protoevangelio o primer evangelio, le dio a Eva un destello de esperanza. A pesar de su papel en la caída, sería parte del plan de Dios para traer redención. Sin embargo, su alegría como madre fue empañada por la tragedia. El asesinato de su hijo Abel a manos de su hermano Caín fue un golpe devastador. Fue la primera muerte registrada en la historia humana, y debió haber roto el corazón de Eva. Experimentó la agonía de la pérdida de una manera que ningún padre antes que ella había conocido. Sin embargo, incluso en su dolor, encontró esperanza en el nacimiento de su hijo Set. En Génesis capítulo 4, versículo 25, Eva dice: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. Esta declaración refleja su fe duradera. A pesar de la tristeza que cargaba, Eva creyó en la promesa de Dios y la continuación de su linaje a través de Set, cuyos descendientes eventualmente llevarían a Noé y más allá. Según las tradiciones judías y textos extrabíblicos como la vida de Adán y Eva, los últimos años de Eva estuvieron marcados por un profundo arrepentimiento. Estos escritos antiguos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen una visión de cómo las primeras comunidades judías veían el legado de la primera mujer. Describen a Eva como pasando sus últimos días en oración sincera, pidiendo a Dios perdón por su papel en la caída de la humanidad. En uno de esos relatos, se dice que Eva llamó a sus hijos antes de morir, instándolos a permanecer fieles a Dios y a recordar el paraíso que habían perdido. Su mensaje final a su familia fue uno de esperanza y arrepentimiento, una súplica para que confiaran en el plan de redención de Dios.
Aunque la Biblia no detalla la muerte de Eva, es probable que su fallecimiento haya sido un momento de profundo dolor para Adán y sus hijos. Sin embargo, su vida y muerte no fueron definidas únicamente por su error en el jardín. En cambio, se convirtió en un símbolo tanto de las consecuencias del pecado como de la esperanza de redención. La historia de Eva es una de gran pérdida, pero también de gran promesa. A través de su descendencia, el plan de salvación de Dios fue puesto en marcha. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, el apóstol Pablo ofrece una reflexión sobre el legado de tanto Adán como de Eva, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Este versículo sirve como un recordatorio de que, mientras la muerte entró al mundo a través de Adán y Eva, la vida y la restauración vienen a través de Jesucristo, el segundo Adán. De esta manera, el legado de Eva no es uno de condena, sino de la promesa de una nueva vida y esperanza eterna. El título de Eva como la madre de todos los vivientes no es solo un hecho histórico, es una profunda verdad espiritual. A través de ella, cada ser humano traza su linaje. Su historia nos recuerda las elecciones que hacemos, las consecuencias del pecado, y la increíble misericordia de Dios. Sus últimos momentos, aunque envueltos en misterio, probablemente estuvieron llenos tanto de tristeza como de esperanza. Su viaje desde el paraíso hasta la dura realidad del mundo caído. Sin embargo, incluso en su declive, llevaba la promesa de redención, una promesa que fue finalmente cumplida a través de Jesucristo. Su historia no es una de desesperación, sino de esperanza, una esperanza que perdura a través de los siglos. En conclusión, al final, la historia de Adán y Eva no trata solo sobre su muerte. Se trata del comienzo de la lucha de la humanidad con el pecado, la esperanza de redención, y la promesa de vida eterna a través de Jesucristo. Sus últimos momentos estuvieron llenos de reflexión, arrepentimiento, y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. El legado de Adán y Eva vive en cada uno de nosotros. Su historia es nuestra historia, un relato de caída y redención, de elecciones y consecuencias, y de la esperanza que encontramos en la gracia interminable de Dios. Si encontraste esta historia esclarecedora, no olvides dar like, suscribirte y compartir este video. Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre los momentos finales de Adán y Eva. ¿Qué crees que pensaron en sus últimos pensamientos? Únete a nosotros la próxima vez mientras continuamos descubriendo los misterios de la Biblia a través de la historia, la arqueología y la profecía.